Muy bien, y eso es lo que vamos a abordar a continuación. Miren, vamos a hablar si de verdad comer 5 veces al día acelera el metabolismo. Está con nosotros la licenciada Ligia de Madrid. Ella es nutricionista, para que nos cuente un poquito cómo realmente funciona el metabolismo y si realmente comer esas 5 veces al día que tanto se nos han afamado nos va a ayudar a acelerar el metabolismo. Bienvenida. Hola, un gusto, la verdad, poder estar nuevamente en un programa con ustedes. Creo que es importante iniciar este año quitando mitos, aprendiendo a comer y lo más importante, teniendo más salud, ¿verdad? Creo que ese es un tema que siempre se ha hablado mucho y es si como 5 veces, 6 veces me va a ayudar a acelerar mi metabolismo, ¿es con esto que yo voy a garantizar una pérdida de peso? Y la respuesta es no. Si bien sí nos va a ayudar, por ejemplo, específicamente a controlar el no llegar a los tiempos principales como son almuerzo y cena con una gran cantidad de hambre, a tener un poquito más de saciedad, más no va a acelerar nuestro metabolismo. ¿Qué es lo que puede ayudar a acelerar nuestro metabolismo? Va a ser específicamente que hagamos ejercicio, que tengamos buenas horas de sueño, que nosotros podamos ver o checar nuestra salud hormonal, saber si estoy bien, tengo un buen balance, si de pronto tengo síndrome de ovario poliquístico, si también mis hormonas tiroideas están a nivel. Dependiendo de eso es que yo voy a poder decir definitivamente si voy a tener un metabolismo acelerado. ¿Qué es lo que ayuda también a acelerar el metabolismo? Porque eso es lo que muchas personas a veces andan buscando. ¿Y qué es el metabolismo? Porque a veces hay personas que se confunden, que tienen buen metabolismo porque va rápido al baño. Y quizás no es esto, esa es la digestión. ¿O cuáles son las diferencias? Ok, cuando nosotros hablamos de metabolismo, tenemos principalmente nuestro metabolismo basal. Eso quiere decir que es lo que yo gasto en un día, nada más por existir, por decirlo así, por respirar, por la utilidad de nuestros músculos, todo eso gasta energía. Entonces esto es un metabolismo basal y eso pues prácticamente en mujeres más o menos anda entre 1400 calorías, en hombres anda un poquito más elevado, sin contar el factor de actividad. Entonces, si yo sé que mi metabolismo es de 1400 calorías sin gastar nada, y yo lo que estoy consumiendo en ultraprocesados, en comida rápida, en bebidas azucaradas, son 2000 calorías, definitivamente es donde yo voy aumentando peso porque sobrepaso mi metabolismo y no gasto nada. Entonces, ¿qué sucede cuando yo quiero acelerar mi metabolismo? Es que yo prácticamente necesito hacer que gaste más de lo que estoy consumiendo. Cuando nosotros veamos, hay estudios, el más reciente es del 2017, que lo hizo una institución internacional de nutrición deportiva y evaluó a 2 poblaciones distintas. Ambas poblaciones iban a consumir 1800 calorías, pero las 1800 en una población iba a estar distribuida nada más en 3 tiempos y la otra población la iba a tener distribuida en 5 tiempos. Las mismas 1800 calorías. Entonces, ¿qué sucedió? No hubo un acelerar metabolismo, no hubo un cambio en energético. ¿Por qué? Porque eran las mismas calorías consumidas, únicamente distribuidas en diferentes tiempos en el día. Entonces, definitivamente que yo consuma 1800 calorías en 5, 6 veces, 7 veces, no va a hacer que yo pierda peso o no va a hacer que yo tenga un metabolismo súper acelerado. Porque yo puedo comer, digamos, podemos comparar nuevamente 2 personas, una persona que hace 5 tiempos de comida, consume 1800 calorías, pero no hace ejercicio, versus una persona que consume las mismas 1800 calorías, solo 3 tiempos de comida, pero se está preparando para una maratón, entonces por consiguiente tiene más gasto. Definitivamente esa persona que hace ejercicio va a tener más activo su metabolismo. ¿Por qué? Porque gasta más, tiene un factor de actividad, por lo tanto va a ir perdiendo, reduciendo su peso muscular. Algo que también nosotros tenemos que tener importante en nuestro conocimiento es el tema de la masa muscular. En muchas ocasiones nos enfocamos nada más en que si yo realizo actividad cardiovascular, sí voy a perder peso, pero si realizo peso, voy a endurar la grasa. Eso no existe. Entonces, el trabajo de fuerza es importante porque el músculo en reposo, cuando se está recuperando, por ejemplo, si hoy es lunes y hoy es mi lunes de piernas, mañana reposo, entonces en ese día de reposo el músculo todavía está gastando calorías. ¿Por qué? Porque se está recuperando. Entonces es importante que nosotros combinemos nuestro trabajo de fuerza con el trabajo cardiovascular
y eso sí nos va a permitir tener un mayor gasto, y al tener un mayor gasto significa que mi cuerpo se va a poner en alerta y decir, necesito tener más consumo porque está gastando mucho, y ahí es donde podemos decir nosotros acelerar un metabolismo. ¿Qué pasa con aquellas personas que de repente dicen o puedan comprender esto de forma de que entonces voy a comer muy poco y voy a hacer dieta? Entonces, ¿es factible eso y estás acelerando tu metabolismo, o de repente esos ayunos también y que esperas a que, como decimos nosotros, ¿verdad?, la tripa te empiece a chillar? ¿Eso funciona o qué? Porque a veces hay personas que esperan esto y dicen, con esto estoy quemando más calorías, o con esto pues estoy quemando grasa, mi cuerpo agarra la energía de la grasa. Sí, definitivamente no. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de si yo quiero perder peso, no es haciendo restricciones, sino que nuevamente nosotros, recordando que tenemos un metabolismo basal, nuestro cuerpo ya sabe, esta persona necesita 1.400 calorías, volviendo a ese ejemplo, para vivir, o sea, para sobrevivir su día a día. ¿Qué sucede cuando yo entro en un estado de emergencia para nuestro cuerpo? Que significa que yo no como nada, o sea, que estoy bajo un periodo de ayuno. Nuestro cuerpo lo que va a hacer es empezar en modo ahorro, como el celular, ¿verdad? Entonces lo que hace es empezar, cuando vemos la computadora que entra en modo de ahorro de energía, hasta baja el brillo, ajusta, hay ciertas aplicaciones que ya no permiten las notificaciones. Y lo mismo hace nuestro cuerpo, él empieza en un modo de ahorro de energía y lo que hace es empezar a suprimir ciertas acciones. Pero ¿qué significa que reduzca, verdad, la optimización de esas energías o acciones que nosotros tenemos? Que nuestro metabolismo se va a tener que hacer lento. O sea, en lugar de nosotros pensar que con el ayuno vamos a tener el metabolismo acelerado, es lo contrario. O sea, nuestro cuerpo va a estar en emergencia y se va a hacer más lento para no gastar energía y entrar en modo de reserva. Súper bien explicado, para que muchas personas a veces no caigan en eso que a veces vemos en internet, ¿verdad? O vemos que queremos replicar la misma dieta de alguna amiga o amigo. ¿Qué pasa con los alimentos? ¿Los alimentos, hay ciertos alimentos que me puedan ayudar a acelerar el metabolismo o no? No existe un metabolismo específico con el cual yo pueda decir, porque si todos comiéramos, si dijéramos que las proteínas son específicas para acelerar el metabolismo, todos comiéramos solo pollo y tuviéramos un metabolismo súper acelerado. O sea, no funciona así. Pero sí, definitivamente podemos decir que las proteínas, a diferencia de carbohidratos o azúcares o ultraprocesados, definitivamente van a permitir que esa ganancia muscular nos genere pues una pérdida de calorías. Como les repito, no es que consumir un tipo de alimento me va a garantizar acelerar el metabolismo y yo voy a estar en un peso ideal, no. Pero sí es importante quizás mencionar que si yo deseo hacer, por ejemplo, 5 tiempos de comida, lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque eso me permite pues no llegar con tanta hambre al almuerzo, no llegar con tanta hambre a la cena, pero siempre respetando mi plan calórico del día. O sea, las meriendas o las entrecomidas no tienen que ser por encima de lo que yo ya tengo calculado de consumir al día. Por ejemplo, si yo tengo que comer 1.800 calorías, todo mi total del día tiene que sumar sí o sí 1.800. Es decir, que las meriendas no van a sumar 100 más, 200 más y al final vienen siendo 2.000. Ese es uno. Y lo otro, con respecto a los alimentos, sí es importante que los tiempos de comida que yo decida realizar, pues definitivamente no predominen específicamente en carbohidratos, en azúcares, en ultraprocesados, en bebidas, porque ahí sí definitivamente no estoy ayudando a mi metabolismo. ¿Por qué? Porque hago que pues me inflame, hago que sea más difícil de digerirlo. Con eso pues puede repercutir en estreñimiento y al final le echo la culpa al metabolismo, pero no es culpa del metabolismo, sino el alimento que yo decidí ingerir. Porque muchas veces se confunde el metabolismo con la digestión, o el decir, muchas veces se padece de estreñimiento y tal vez tú lo estás mejorando y te dicen, ya estás mejorando tu metabolismo. ¿Y por qué está esa confusión? Eso es porque no se tiene como el conocimiento con respecto a la fibra. Cuando nosotros empezamos a movernos, esto ocurre cuando nosotros queremos, digamos, utilizar
tés milagrosos, batidos milagrosos, y creemos que en realidad el batido del té nos ayudarán a mejorar la digestión, pero si se dan cuenta, siempre que nos recomiendan un té o un batido va acompañado de buena alimentación y ejercicio. Entonces, finalmente no fue ni el té ni fue el batido, sino que fue la actividad física y lo que yo empecé a consumir. Entonces, la fibra da esa sensación de saciedad y también nos permite ir al baño, pero no tiene nada que ver con el metabolismo. O sea, no quiere decir que porque yo voy 3 veces, 2 veces al baño, voy diariamente al baño, mi metabolismo está completo, sino que son cosas totalmente diferentes. ¿En las mujeres puede cambiar según su ciclo menstrual? Sí. Por ejemplo, nosotros podemos, más que todo es con ciertos niveles en cuanto a sangre, como hemoglobina, como anemia. Cuando nosotros estamos durante nuestro periodo, nosotros sabemos que tenemos como un mayor gasto y por lo tanto necesitamos consumir varios alimentos que son fuente de hierro, como espinaca, apio, todos los verdes prácticamente, o carnes rojas, pero más que todo el metabolismo nos va a pedir una exigencia de acuerdo al gasto. Si yo no gasté, mi metabolismo se mantiene. Si yo empiezo a gastar, entonces mi metabolismo necesita más energía. O sea, mi metabolismo debo de asociarlo siempre con energía, calorías. Entonces yo ya sé que mi metabolismo basal son 1400. Si yo empecé a gastar, pueden ser 1500, 1600, 1700. Le debo. Exacto, le debo. Entonces todo va a ser de acuerdo al gasto que yo tenga. No va a ser con lo que yo coma, no va a ser con cómo me siento hormonalmente, sino al gasto que yo haga. Definitivamente, si ando en mis días de periodo, por ejemplo, no me van a dar ganas de correr. Entonces, o no me van a dar ganas de ir al gimnasio, muy probablemente si padezco como de mucho dolor, voy a preferir descansar. No significa que no voy a comer nada o que voy a buscar una dieta restrictiva, sino que al contrario, significa que voy a ajustar, que como no fue un día de gasto, voy a buscar consumir un poco menos de alimentos, más no, pues, entrar en ayuno, ¿verdad? Sí, totalmente. La verdad que es muy importante conocer sobre este tema, sobre todo por nuestra salud, que definitivamente es lo que más debemos nosotros de cuidar y no confundirnos en el significado de ciertas cosas, ¿verdad? ¿Cuál sería ese último consejo que pudiera darnos, licenciada, a todas las personas que muchas veces decimos queremos acelerar nuestro metabolismo y la verdad es mejor estar bien de salud, comer bien? Así es. Quizás como primer consejo sería no buscar tés milagrosos o medicinas milagrosas o batidos milagrosos, sino que la respuesta la tenemos gratis en nosotros. Es decir, garantizar buenas horas de sueño, eso nos va a permitir que nuestro cuerpo está descansado, entonces por lo tanto nuestro metabolismo, nuestro gasto va a estar bien. Movernos, por favor iniciemos la actividad física. Con esto no les digo vayan a inscribirse al gimnasio, si les gusta, inscríbase, pero si no, empecemos con caminatas, pueden ser 10 minutos después de cada comida, el ejercicio que podemos realizar. Lo otro muy importante, hidratémonos. A veces nosotros queremos que nuestro cuerpo trabaje con una gasolina que no es. El cuerpo no trabaja con café, el cuerpo no trabaja con sodas, el cuerpo trabaja con agua. Entonces, si nosotros queremos que nuestro metabolismo esté bien, nosotros tenemos que darle la gasolina que él necesita. Y la alimentación, no recurramos solo a ultraprocesados que inflaman, no recurramos solo a bebidas azucaradas que también inflaman y hacen que aumentemos de peso, sino que al contrario, consumamos más proteínas, consumamos vegetales, consumamos fruta, tengamos una alimentación equilibrada. ¿Cómo podemos hacer para también contactarla si queremos un nutricionista? Ok, me pueden encontrar en mis redes sociales como GoNutrition_Bailigia o también a mi número personal 7722-1481. Súper bien, en pantalla está apareciendo para que todos también puedan pedir mayor información. Licenciada, muchísimas gracias por venir a hablar con nosotros de este tema. Gracias por invitarme y es un gusto poder impartir y conocer y aprender un poco más. Gracias. Nosotros así vamos a continuar con más de Hola El Salvador. Hablábamos sobre si de verdad comer 5 veces al día acelera el metabolismo y el resumen es no.